Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Estamos abiertos a toda la comunicación con ustedes desde nuestro teléfono en el estudio, nuestro WhatsApp, que ya tiene un comentario, dice: en aplicar la ley que favorece a los pandilleros, se invertirán los impuestos de telefonía y otros, PNC y Fuerza Armada, se puede olvidar, dice, para eso tienen salario, así dijo un diputado. Es que el tema todavía es incierto sobre la capacidad financiera que tiene el gobierno de enfrentar las necesidades de los bonos y el equipamiento policial que se ha solicitado y las mejoras en los puestos policiales. Sin embargo, pues esto lo veremos en el tiempo, en la medida en que se va recogiendo ese impuesto que se dijo era para dedicarlo exclusivamente al área de seguridad. Pues tenemos a las 6:31 la oportunidad de adentrarnos en un tema muy relevante, la posible duplicidad de los documentos únicos de identidad y también el contrato que se le ha dado a la empresa alemana Mühlbauer en la emisión de este documento. La Corte de Cuentas advirtió al registro de personas naturales que la emisión del DUI tenía por lo menos 923 casos que podrían estar vulnerando el padrón electoral y le resta credibilidad al registro ciudadano. La empresa General Security tuvo una audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública con el registro sobre este tema y era parte de lo que se comentaba. Según esta nota del diario de hoy, la advertencia la hizo la Corte de Cuentas en el informe final de auditoría a la gestión de tecnologías de información y comunicación del RNPN para el periodo comprendido entre el 2012, enero de 2012 al 31 de agosto del 2014. En el informe de auditores, pues se dice que debido a las deficiencias en el sistema de identificación de huellas dactilares, se encontraron 376 casos de doble asignación de DUIs y que con eso sumó 923 registros con este problema. La deficiencia ha ocasionado que se emita nuevo número de DUI a personas a las que se le había asignado ya un número anterior, teniendo el registro que anular números de DUI, por lo que se incrementa la asignación de DUIs y cuando estos no son identificados generan doble registro, dicen los auditores. Por esta situación, añaden, existen personas a las que se le ha asignado 2 documentos de identidad y esta información se transmite a instituciones usuarias de la misma información. Estos cuestionamientos no son nuevos. El diario de hoy también había publicado a mediados del año pasado que se había detectado duplicidad de los documentos únicos de identidad, ante lo cual la presidenta del registro reaccionó diciendo que no era cierta tal afirmación. Estos casos son una proporción mínima de toda la base de datos, dijo la representante del RNPN, Margarita Velado. Según la funcionaria, son 302 casos que corresponden a distintos ciudadanos que tienen el mismo nombre, o sea, son homónimos, y 74 con problemas de naturaleza administrativa, porque los trámites de emisión fueron sujetos a suspensión o anulación. Respecto a esto, era de esta manera que abordaba la presidenta del RNPN la situación. El tema de la duplicidad, que así se le ha dado a llamar, pero no es realmente duplicidad, sino que lo que se ha encontrado son cerca de 374 casos, de los cuales 302 son homónimos. Nosotros tenemos una figura que se le denomina suspensión administrativa, es decir, usted llega a tramitar su DUI, pero nos damos cuenta que ya tiene, ¿verdad? Entonces se detiene el proceso. Yo en lo personal creo que va a haber un momento en que sí sería interesante que el Estado pudiera emitir su documento, pero no hay que ver ni todo malo ni todo bueno, que lo haga el Estado o que lo haga una empresa privada. Así venían algunas opiniones dentro de la Junta Directiva del Registro de Personas Naturales y esta situación donde por algún tiempo se ha venido proponiendo, ¿no?, que el registro lo maneje 100% el Estado, y esta otra versión que es que siga dándosele contrato a empresas privadas para que emitan el documento. Allá por mayo del año pasado también se estaba conociendo que a pesar de estas anomalías, entonces se le iba a seguir dando el contrato a la empresa que hasta ese momento estaba haciendo el proceso de maquilación del DUI, como se le llama. A pesar de estas anomalías que habían dejado en evidencia de alguna manera la vulnerabilidad del sistema de registro de personas, se le concedió una prórroga, o sea, un contrato por 5 años más
a la empresa Mühlbauer para que siga emitiendo el DUI, la medida que se considera equivalente a una renovación de contrato un año antes de que se venciera el actual. Esto ha desatado críticas y señalamientos de diversos sectores. La situación pues es evidentemente complicada si se ha violentado de alguna manera los procesos también que tiene establecida la ley LACAP y todo lo que tiene que ver con corte de cuentas, porque entenderíamos que no se puede prorrogar un contrato sin haber finalizado antes el que está vigente, porque esto no ha permitido, y mucho menos 14 meses antes de que eso venciera, no se ha podido establecer a ciencia cierta pues las condiciones del nuevo contrato. Incluso se ha pedido desde la Oficina de Acceso a la Información estos contratos y han sido declarados en reserva. Pero miembros de la Junta Directiva del RNPN también hablaban respecto a esta prórroga del contrato. Se dio la prórroga por 5 años más para no entorpecer este momento del camino, para que no nos pase Mühlbauer a nosotros las instalaciones y todo, y que siga el proceso. Cabe aclarar que entre varias cosas de las que le puedo mencionar ahorita que son positivas es, le estamos tratando de asegurar al pueblo salvadoreño que el DUI va a costar todavía por 5 años más, del 2016 al 2021, de los 1031 que ha costado desde el inicio, mejoras en su material, mejoras de seguridad. Entonces también se prestó un poquito como que de repente venimos y queríamos dar una prórroga. No, esto inclusive hay en las actas, están y esas son públicas ahora con el acceso a la información pública, que se ha tocado este tema quizás desde febrero. Entonces se abre esta pregunta y claro, esto también se supone abrió investigaciones en la Fiscalía. Ya por el mes de mayo de 2015, el fiscal Luis Martínez dijo que había abierto una investigación por la duplicidad de los DUIs y la prórroga de este contrato a la empresa alemana, pero hasta la fecha no se conoce nada sobre esta investigación. La Fiscalía habría tomado cartas en el asunto y dijo que había abierto un oficio en esta investigación por esta duplicidad de documentos. Ya se está realizando la apertura, dijo el fiscal, de esto. De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, desde las elecciones municipales y legislativas, la institución, o sea, la Fiscalía, ha estado revisando casos similares detectados en esa oportunidad. Y no hay que olvidar, claro, que uno de los elementos en el último proceso electoral, tanto presidencial como municipal, era el énfasis que había hecho al menos el Partido Arena sobre el tema de la posibilidad de fraude, la posibilidad de voto doble, la posibilidad de reo votando, la posibilidad de que gente tuviera documentos duplicados de identidad dentro del proceso. Entonces ya venía desde ahí tratándose de ver si se podía verificar que no hubiese este tema de los DUIs duplicados. El tema es que a esa altura ya había indicios, ya había razones, y entonces viene la situación de la contratación con la empresa Mühlbauer nuevamente, y se reservó por 7 años la información del contrato, las condiciones con las cuales se ha logrado que esta empresa mantenga la emisión del documento único de identidad. La empresa General Security solicitó al registro la oferta técnica de la empresa alemana Mühlbauer para verificar si ésta cumplía con los requisitos para continuar emitiendo el DUI. O sea, General Security es una empresa contratada por, entenderíamos, la Corte de Cuentas para que revisara todos los procesos y pidió la información, pero se la declararon en reserva por 7 años, por lo que el Instituto de Acceso a la Información realizó una audiencia para verificar los motivos de la reserva. En diciembre de 2015, la Corte de Cuentas reclamó al registro que no constató que la firma concesionaria del DUI demostrara la eficiencia técnica de la tecnología para verificar las huellas dactilares y tampoco aplicó sanciones por incumplimiento al contrato. Así lo reclama la auditoría hecha por la Corte de Cuentas a este servicio. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando aquí? ¿Dónde está la calidad y la garantía de que este registro está en las condiciones que necesitamos los ciudadanos? Aquí está no solo el control electoral, aquí está también el control a actos de delincuencia, de violencia, actos de estafa, actos de la seguridad que debemos tener respecto de todos los ciudadanos en el país. Dice esta auditoría que no se verificó ni se tuvo control de calidad en cuanto a la obsolescencia del equipo informático de Mühlbauer para emitir el DUI.
ya que le correspondía hacerlo en el año 2012 y esta no se había realizado a la fecha de la auditoría, o sea, estaba trabajándose con equipos que según la oferta o la forma de operar de esto ya estaban obsoletos. Datos encontrados dentro de la auditoría son estos que tiene usted ahí en pantalla. Según la Corte de Cuentas, 1, la duplicidad de documentos. Luego, no se corrigió error sobre los casos de duplicidad. 3, sin probar si se cumple con el sistema de huellas, si eso se había hecho bien. 4, las deficiencias en la base de datos. Y 5, la autorización para modificar data, que eran elementos señalados en la auditoría como frágiles. También no había estudio técnico, tampoco soporte técnico, ni verificación de los datos. O sea, se ha estado cuestionando todo esto desde la Corte de Cuentas. El mismo registro respondía a estos cuestionamientos desde su sitio web, colgando una tabla Excel en la que, según decía, se constataba que los más de 300 casos cuestionados son homónimos y no de duplicidad del documento único de identidad. Este es parte de cómo ha respondido la institución a estos señalamientos de la auditoría. Hay un video hablando de esta situación. Consideran que son DUIs duplicados, cosa que no es cierta. La base de datos del DUI es la base para formar el registro electoral, ¿no? Es función del Tribunal Supremo Electoral la conformación de su padrón, ¿no? Ellos realizan depuraciones extras a las que el RNPN tiene la facultad, que en este caso es solo la depuración de las defunciones, ¿no? La información que la Corte de Cuentas señala data desde el año 2001, por lo tanto da una inquietud, ¿verdad?, de que siendo la auditoría desde el año 2012 al 2014, los datos que ellos están auditando son desde el año 2001. Con el documento único de identidad hemos realizado 13 elecciones, 13, entre presidenciales, municipales y de diputados, 13 eventos electorales. Y esas inconsistencias vienen desde el año 2001. La Corte de Cuentas no trajo un técnico para ver el estado en que se encuentran ese equipo. El estado no es apto, ¿verdad?, para... Estas son declaraciones de la entidad del registro de personas naturales defendiendo el tema de la supuesta duplicidad encontrada por esta auditoría de la Corte de Cuentas. En cuanto a los registros, presentaba también desde su portal el mismo RNPN datos de estas personas que para ellos son homónimos y no necesariamente la duplicidad de documentos de identidad. Y como estábamos escuchando, también habla de que esto no es un problema reciente, sino datos que vienen chineándose en la ineficiencia del manejo de esta base de datos, lo cual preocupa, lo cual es bastante preocupante por cuanto la garantía de cómo se puede estar resolviendo desde el registro de personas naturales este tema. Está con nosotros al teléfono, en su calidad de expresidente del registro de personas naturales, Félix Garriz Zafie, a quien agradecemos la oportunidad de esta conversación. Muy amable, gracias por atendernos, licenciado, un gusto saludarle. Muy buenos días, es un gusto estar ahí con ustedes, Canal 8 TV. Licenciado, ¿cuál es el punto de vista que usted tiene respecto a esto del registro de personas naturales? Porque no se había tenido sobre esto ningún cuestionamiento hasta ahora, y menos hablar de duplicidad de datos o la posibilidad de que la base de datos tuviera errores o pudiera tenerse emisión doble. ¿Cómo está viendo esta situación? Mire, hay varias situaciones que yo le quisiera comentar. En primer lugar, me parece irresponsable estar diciendo de que los errores se vienen arrastrando de programas de administraciones anteriores. Cuando uno llega a una institución, lo primero que hace es pedir una auditoría y dejar plasmado un antes y un después. No es posible que cuando terminó el contrato con Docusal no se haya hecho una auditoría de huellas, de documentos, de sistema financiera, de todo, y establecer realmente cómo se recibía esa base de datos, y de ahí empezar de cero. No se puede justificar a estas alturas decir que estos son problemas que se vienen arrastrando, en primer lugar. En segundo lugar,
Aquí es un tema de transparencia. Hay un contrato que fue asignado en el año 2011, a través de una licitación que fue muy cuestionada. En las bases de licitación decían expresamente que los participantes deberían expresar el nombre del sistema automatizado para la captura y administración de huellas, y que ese sistema debería tener por lo menos 2 certificaciones, la del FBI y la de NIS, que es una certificación europea. La empresa que gana, a la que le adjudican el contrato, nunca expresó cuál sistema era, ni mucho menos las certificaciones que tenía. A partir de eso las cosas empiezan mal. Transcurren 4 años, y el año pasado, 14 meses antes de que terminara ese contrato, ya irregular, ya con dudas, se prorroga 5 años más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hacer un proceso de licitación? Estamos hablando de una licitación, de una concesión de un servicio público. Entonces hay demasiadas irregularidades. No han habido auditorías integrales ni de huellas, ni al sistema, no han habido evaluaciones, nadie ha dicho que la empresa es buena ni mala, la Corte de Cuentas hasta ahorita se está pronunciando. Es decir, hay más ruido que armonía en este tema. Por eso es que nos llama la atención de que por qué no se transparenta la situación. Aquí no estamos señalando ni al RNP ni a la empresa. Lo que queremos es que haya transparencia, que se diga qué es lo que realmente pasa. Ahora, ¿se trata de una decisión o después de estos 5 años, o si a partir de estos problemas llegar a la conclusión de que es mejor que administre todo esto el Estado y vaya a la mano totalmente pública la emisión del DUI? ¿Qué piensa de esto? Mire, hay 2 posibilidades. Primero, que esto se haga por administración, que lo haga el Estado a través de una administración, no a través de una concesión, sino que vaya administrando ciertas áreas, por ejemplo, la captura, la emisión de la tarjeta, es decir, se puede hacer segmentadamente. Lo otro es que se concesione como ha sido hasta ahora, y lo otro es que lo haga el registro propiamente tal. Cualquier forma es legal, es permitida por la ley y la Constitución, pero lo que no se vale es que haya oscuridad. En cualquier proceso debe haber transparencia, debe estar toda la información sobre la mesa. Este es un tema en el cual la base de datos del TUI de todos los ciudadanos, sin el cual ningún ciudadano existiría, porque esa es determinante para la vida jurídica y política del país. Con esa base de datos se conforma el padrón electoral, el registro electoral con el que vamos a votar. O sea que la misma democracia está sustentada en toda esta información. Entonces cualquier método que se escoja debe ser transparente y debe ser auditado, debe estar completamente transparentado. Eso es lo que la ciudadanía está pidiendo, que se ponga la información sobre la mesa independientemente cuál sea el método de administrar estos contratos. Entonces podríamos decir que tenemos un registro vulnerable, no solo por el tema antes, que fue siempre la depuración famosa de los fallecidos o personas que ya no vivían en el país, sino también ahora la falsificación de datos y de la base de datos. Con esa temática también ha habido, dijéramos, mucha falta de transparencia. Se ha malinterpretado ese 98% de seguridad o 2% de inseguridad que las bases supuestamente toleran. Si estamos hablando de un padrón electoral de 6.5 millones, haga la extrapolación de los DUIs irregulares ya detectados. Nos estaríamos arrojando un universo de aproximadamente 128.000, haciendo una extrapolación, repito. 128.000 DUIs con irregularidades que pueden ser duplicados o con cualquier irregularidad. Yo les pregunto, ¿cuál ha sido el margen de ganancia o de pérdida en las últimas 2 elecciones presidenciales? La última por 6.000 votos y la anterior por 44.000. Solo allí es de sentarse a revisar, porque es verdaderamente preocupante de que haya la posibilidad, tan siquiera, yo no estoy hablando de que sea real, solo hablo de la posibilidad aritmética de que esos números puedan ya estar siendo real. Estaríamos hablando de que nuestra democracia está
sumamente vulnerada. Cuando usted dirigió la institución, ¿cómo se manejaba este tema? ¿No encontraron, no dejaron ningún tipo de estos problemas, licenciado? Mire, eso debieron haberlo investigado en aquel momento. Yo no sé, el problema más grave que tuvimos en el 2002, cuando a mí me tocó administrar la presidencia, era la emisión del DUI por primera vez en la historia. En mi tiempo fue la transición de la famosa e histórica cédula de identidad personal al DUI y lograr que en la votación presidencial del 2004 por primera vez en la historia se votara con el DUI. Yo terminé en el 2004, de ahí para allá pues las auditorías dirán si hubo transparencia o algún tipo de problemas, pero no soy yo el que va a decir si fue bueno o malo. Simplemente en mi época se logró la emisión del DUI y se logró votar por primera vez con el documento de identidad en una elección presidencial. Obviamente ya de ahí para allá se quedó y eso es lo que se logró en 2 años, del 2002 al 2004. ¿Qué hacemos a este momento con este tema? ¿Podemos simplemente aceptar que hay una prórroga de contrato y que se haya reservado la información de ese contrato? ¿O todo está bien porque el RNP minimiza diciendo son homónimos y es una cantidad muy pequeña respecto al gran volumen de DUIs emitido? ¿Qué hacemos con este tema, según usted, licenciado? En la época de la apertura y del manejo de la información, yo no creo que la sociedad salvadoreña deba aceptar que un contrato muy irregularmente aprobado sea prorrogado una vez más, 5 años más, de una manera oscura, con 14 meses de anticipación y sin que hayan auditoría. Es que la misma ley, el mismo contrato dice que tienen que haber auditorías anuales. No ha habido una auditoría de huellas, no ha habido una auditoría del sistema. Entonces, ¿cómo es que se adelantan 14 meses y ratifican esta información? Aquí hay gato encerrado. Entonces, para mí que la población debe de elevar la voz y exigirle a las autoridades y a la empresa que pongan todo sobre la mesa. Así que no estamos señalando a ninguna entidad ni persona, simplemente queremos que se nos diga por qué se hizo así. Y eso es un derecho legítimo de todos los salvadoreños. Muchísimas gracias, licenciado. Un gusto saludarle, muy amable. Gracias por permitirnos conocer su opinión respecto a este tema tan importante. Buen día. Ahí estaban las palabras de Félix Garrizafia, expresidente del Registro de Personas Naturales y conocedor de la materia en eso, como decía él, en la experiencia que le tocó vivir. Vamos al WhatsApp a recibir algunas de las opiniones de este u otros temas que tiene la población, en lo que también avanzamos sobre esta temática. Ahora la gente que apoya a Nayib dice que la entrevistadora del noticiero faltó el respeto a los entrevistados al evidenciar que no sabían ni a qué llegaban a gritar a la fiscalía. Pues si se dice cualquier cosa, pero la verdad que es así el tema de los acarreados, que queda en evidencia que se utilizan en la política y que los acarreados son una forma de hacer ese bulto que no se logra por otra forma. Entonces esto no es nuevo. Y ahora culpar a la periodista de hacer eso, pues es un absurdo también. Bendiciones, don Rafael, y felicidades por su programa. ¿Cuándo va a invitar al presidente para entrevistarlo? Bueno, el presidente no da entrevistas, no ha ido a ningún medio y pues depende qué es lo que nos va a venir a decir, porque si acepta lo que uno le quiere preguntar, esa es otra cosa. Buenos días, don Rafael. En ocasiones hay personas que dan por perdido el DUI para obtener otro con una dirección diferente, a causa de la inseguridad, puesto que los mareros piden DUI y si tu dirección es contraria ya sacaste boleto más que todos los vendedores ruteros que entran en zonas diferentes. Claro, estos son problemas de la realidad del día a día que no se hablan a la hora de estos procesos, y aquí lo que hemos dicho es, miren, ahora que van a rediseñar el DUI, quítenle el tema de la dirección para que la dirección, aunque esté en la base de datos, no sea un elemento impreso en el carnet, en el DUI, y se minimice este riesgo, pero parece que esas cosas no se contemplan. Buen día. Jamás funcionará la reinserción de pandillas, ya que lo que ofrece el gobierno no es nada comparado con los ingresos que estos tienen a través de las extorsiones y renta, y una persona mala nunca cambia su proceder ante la sociedad, mueren siendo malos. Respecto a lo del alcalde, debería haber una ley que prohíba ser elegido en un partido y después pasarse a otro, simple corrupción política. Buenos días, Rafa. Con respecto a los DUI duplicados, con 2 que fueran, el sistema ha fallado.
ya sea por manipulación o por no validar los puntos de seguridad, y lo peor es negarlos en vez de hacerlos fiables. Pues yo creo que es así, yo coincido con esta opinión. ¿Se imagina usted que un banco pueda decir, mire, solo se duplicaron 2 tarjetas de crédito o una cuenta de banco se nos fue ahí por un error en el sistema, ¿verdad? O sea, yo creo que estas cosas son así de delicadas y no podría uno estar tan tranquilo solo porque son poquitos respecto al gran número de DUIs. Buenos días, y ahora también es el culpable el gobierno, lo de las pensiones, digan la verdad, ¿cómo es? Y es mejor el sistema de lo que propone el gobierno, don Rafael. Usted dijo que invita a funcionarios de gobierno y que ellos no llegan. No mienta, nunca los ha invitado y eso me consta. Ya deje de tirar tanto veneno en contra del gobierno. Creo que usted es campo pagado por el COENA. Gracias. Bueno, aquí estuvo Eugenio Chica, ¿verdad? ¿O no? Sí. Mañana viene César Villalona, asesor económico y miembro de la dirigencia del partido FMLN, ¿verdad? Entonces yo los invito, si vienen, vienen. Pero a los que yo invito me dicen que no, son en su mayoría. Así que no es tirar veneno, es simplemente decirles y contarles la verdad. Dice, esta es la misma empresa que tiene los contratos en donde tiene que ver migración y para el control de presos y nunca han servido de nada. Siempre hasta la fecha no identificó bien. ¿Será que siempre los negocios turbios? Me imagino por lo delicado del sistema, lo caro que ha de ser, puro negocio. Voy a quienes aprueban tecnológicamente que eso está bien. En ese caso, jefe de tecnología, pues al final los titulares ni saben cómo funcionan, si es que funcionan los sistemas. Pues bueno, habría que ver todos estos contratos, ¿verdad? Yo no sabía que tenía estos otros contratos con migración, eso habría que verlo también. Muy buenos días, don Rafa, muy bien dicho, así estamos, el gobierno hace lo que quiere, pero ellos solo basta que sean un país afín a ellos, Dios le bendiga. Y antes de ir a una pausa, leemos este otro. Buenos días, Rafael, la decisión de no usar fondos de AFP me parece excelente, sin embargo no debemos conformarnos con eso. Como ahorrantes debemos exigir 2 cosas, primero que nos paguen un interés mayor por el dinero que está usando el gobierno y segundo, la reducción de la comisión que nos cobran las empresas administradoras. Una pausa, ya volvemos. Si usted tiene necesidad de un canopy, recuerde que existe Decoralón y tiene para usted la capacidad de hacerle canopies de cualquier estilo, cualquier color, cualquier tamaño. Si usted necesita uno, llame a Decoralón, busque más información en decoralón.com. Ahí tienen lonas de excelente calidad, calidad mundial. Pueden ir con su logo o sin su logo, en el color que usted quiera y para los usos que usted necesite, para su cafetería, para su restaurante, para simplemente sus eventos en exteriores, si usted hace eventos y publicidad exterior, o si quiere tener un canopy para sus fiestas en su casa, puede también consultar a los expertos de Decoralón. Tienen para usted toda esta variedad y eso sí, con alta calidad a sus servicios. Decoralón.com para más detalles. Tenemos otra llamada para abordar este tema de los documentos de identidad y lo que está pasando en el registro. Está con nosotros Ricardo Ramírez, asesor de General Security, la empresa que ha realizado esta auditoría sobre la operatividad tecnológica del RNPN y de la empresa Muhlbauer en la emisión de DUI. Muchísimas gracias, licenciado, por atender también esta llamada. Un gusto saludarle. Igualmente, muy amable. Un saludo, Rafael, y a toda tu audiencia. Cuando hablamos de una auditoría de este tipo, licenciado, entenderíamos que se han verificado y certificado todos los procesos. Se analizó todo lo que está trabajando en la emisión del documento único de identidad. Entonces, ¿para ustedes es fiable o no lo que tenemos en este momento? Sí, básicamente te aclaro un poco. Nosotros fuimos una de las empresas que participó en el proceso de licitación en el 2011, o sea, 2010-2011, en el cual en este momento nosotros hemos interpuesto una denuncia en la Corte de Cuentas debido a que se considera que se ha violentado el principio de legalidad, en el sentido que la Junta Directiva del RNPN se atribuyó funciones que no le otorgaban la ley. Pero todo eso se debe de que desde el inicio la empresa incurrió en ciertas irregularidades
como la cual no presentó cierta información que se solicitaba en la base de licitación, como era el nombre del fabricante del sistema AFIS. Todos sabemos que, como se ha estado mencionando, el sistema AFIS es lo que da la confiabilidad en la identificación ciudadana. Aquí no se pudiera estar hablando de un documento seguro si la información que está estampada en el documento no es confiable. Básicamente, todo esto, además de incumplir de parte del concesionario, y el RNPN no exigió la realización de la auditoría de huellas de la anterior empresa a la actual. Todo esto lo que nos da, respondiendo a tu pregunta, es más dudas. Realmente no sabemos si en este momento tenemos un documento confiable o no. También hay que tomar en cuenta que se ha querido mencionar que el error de todo el proceso es alrededor del 2%, y quisiera dejar muy claro que en las bases de licitación era muy explícito de que el error que pudiera ser en la emisión del documento, o en este caso la duplicidad existente, tuviera que ser al menos de una huella en 1 millón. Para ponerlo en un contexto de manera simple, dentro de estos próximos 5 años se emitirán alrededor de 6.4 millones de documentos. Si tomáramos el porcentaje del 2%, que es el que se ha querido o se pretende hacer traer al ciudadano, estamos hablando de más de 128,000 posibilidades de documentos que no tuvieran una información o que no fueran de manera confiable. Tomando las bases de licitación, volviendo, realmente se tuviera que estar hablando que la realidad tuviera que ser alrededor de 64 documentos. Significa que hay una diferencia enorme, abismal, entre lo que se pretende hacer traer contra la realidad de lo que decía la base de licitación. Algo que quisiera hacer mencionar en tu programa es que tenemos que recordar que la mayoría de documentos vencen en el 2018, que es básicamente un año antes de las elecciones del 2019, y no pudiéramos ir con un documento que, en vez de darnos una confiabilidad o una certeza, nos está dando cada día. Yo veo las declaraciones de algunas personas y creo más que el sistema no es confiable debido a la falta de transparencia que ha existido. Sobre esta prórroga del contrato, ¿por qué prorrogar de esta manera casi automática 1 año antes un contrato teniendo esta violación a la licitación? Porque sería una violación si en la licitación dice que solo debería ser un error de una huella en 1 millón, y tenemos este error, como lo ha señalado usted, muchísimo más allá de esa cifra. Entonces no podría o no debería haberse atendido a esta prórroga. Exactamente, así tuvo que haber sido. Realmente ha habido una falta de supervisión de una manera integral de parte del RNPN. No solamente lo digo nosotros como empresa o participante de la primera licitación, sino la misma Corte de Cuentas. Ellos realizaron el año pasado una auditoría sobre la gestión a las tecnologías de información y comunicación, y en ella hacen cuestionamientos al procedimiento de la extensión del documento único. También la semana pasada en otro medio se hizo conocer de que hay un serio cuestionamiento de parte de la directora de Identificación Ciudadana sobre los procesos, sobre las duplicidades encontradas, y hace una mención muy clara sobre el fallo del sistema AFIS, que, como se ha mencionado, es el corazón. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta sobre los 14 meses, con todos estos cuestionamientos, hay todavía cuestionamientos que todavía no se han logrado aclarar dentro de la Corte de Cuentas. Creo que lo más conveniente del RNPN no es haber dado una prórroga casi de manera automática 14 meses antes, sin haber también realizado, ya que falta el aval del administrador del contrato, ya que se mencionan en una de las actas que él estaba enfermo y no quisiera decir la palabra suplantan, pero se integra una comisión, se realiza a través de una comisión que es la que da el aval para poder hacer una prórroga del contrato sin el previo o el finiquito de parte del administrador del contrato, que es quien es el guardián de un contrato como de ese tipo. Ahora, los errores encontrados son errores producto del mal mantenimiento de la base de datos, son errores técnicos que han venido arrastrándose, o son situaciones que tienen que ver con decisiones políticas y negligencia en la manera de administrar la base de datos. Básicamente yo quisiera creer de que han sido
la falta de supervisión de parte del RNPN sobre la empresa concesionaria lo que ha dado este resultado. Sin embargo, nosotros hemos tratado desde el año pasado querer tener más información. Llevamos el proceso hasta las instancias del Instituto de Acceso a la Información, ya que se nos vetaba cierto tipo de información aduciendo que era de carácter confidencial, y se nos ha hecho bastante difícil. Nos ha tocado cuesta arriba ir tomando o adquiriendo información para poder ir conociendo las entrañas de lo que ha sucedido en este proceso. Quisiera creer que es un descuido. Sin embargo, también es de tener, como he mencionado, mucho ojo a las personas responsables de este proceso, ya que, como mencioné, en el 2018 estamos hablando que la mayoría de documentos únicos tienden a vencer y vamos a unas elecciones en el 2019 y tenemos que recordar que las últimas 2 elecciones, tomando en cuenta el margen que se ha pretendido ellos mencionar que es del 2%, las últimas 2 elecciones se han ganado con un margen menor del mismo error, que es producto de lo que ellos mencionan. ¿Por qué se ha oído muy poco a la misma empresa Muhlbauer hablar del tema? Y lo digo porque se vendió que era una importante empresa en el tema de seguridad, que tenía todas las condiciones, pero ¿ellos no tendrían algo que decir en esto, Ricardo? Básicamente, nosotros, tú puedes entrar a páginas de internet a buscar a la empresa y hemos encontrado un par de problemas en otras partes, como ha sido un proyecto en Uganda. Yo quisiera conocer de parte de ellos, de estos serios cuestionamientos que son públicos, cuál es la opinión de ellos, qué es lo que sucedió. Es más, una de las cartas de referencia que ellos dieron durante el proceso de licitación es sobre un proyecto en Uganda, y por lo que yo tengo entendido y lo que hablan las noticias, en Uganda fue uno de los proyectos donde se encontró anomalidades, irregularidades muy similares a las que se están dando actualmente aquí en el país. ¿Estamos también cumpliendo las normas sobre la validación del FBI y estas instancias mundiales en cuanto a seguridad? Exactamente, básicamente ellos no proveyeron, como te comentaba al inicio, no entregaron la información de una manera fehaciente de quién era el fabricante y las referencias del sistema ACE. Por lo tanto, buscando con la poca información que hemos logrado obtener, nosotros verificamos a través de las normas del FBI y no aparece el nombre del sistema que ellos propusieron en sus bases de licitación. Muy bien, Ricardo, gracias, muy amable por esta participación en el programa y darnos detalles desde la empresa General Security. Muy amable. Pues estas son otras perspectivas y otros elementos que meter en el tema. Voy nuevamente al WhatsApp y abrir espacio a ustedes, 7:09, 7:10 ya en la mañana. Dice, buenos días, don Rafa, bendiciones para su persona y para el programa. Saludos desde Chalchuapa, no falto su programa por ser tan transparente. Saludos hasta Chalchuapa. Buenos días, don Rafael. Mientras el gobierno controle el registro de personas naturales, siempre van a registrar nicaragüenses, beliceños, cubanos, para todas las elecciones de alcaldes, diputados y presidencia que favorezca este gobierno. Dios me lo cuide, don Rafael. Muchas gracias. Buen día, Rafael. ¿Será que cualquier persona podrá hacer alguna especie de estafa con presentar un DUI duplicado en un banco? Pues sí, ese es parte de los problemas. No solo hay que verlo por el tema electoral, sino por la identidad de las personas. O si hubiese fuga de información también. No es nuevo que se vendan las bases de datos de todos los ciudadanos, y esto salió hace años. Se decía, ¿quiere la base del DUI? Pues aquí hay una base y se la vendían con teléfonos, datos y todo. Todas estas cosas están ahí intrínsecas que hay que estarlas observando. El partido en el gobierno es capaz de cualquier cosa ilícita. Un llamado a la población que esté alerta, dice este ciudadano. Si esta duplicidad de DUI es un claro ejemplo de una mala dirección del RNPN, y para bien de esa institución el gobierno debe despedir a esas personas, dice este otro televidente. Si se ha detectado anomalías, para eso hay paso a seguir, instituciones que auditan. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Qué gusto saludarle. Quisiera hacer una denuncia, que me ayude a hacer una denuncia. A ver, ¿cómo no? Le escuchamos.
Dice, en el Liceo Cristiano Central hay una profesora que maltrata a los niños de prekinder y kinder. Y pedir a las autoridades civiles, militares, lo que sea, que investiga a esa profesora. Hay 2 niños que encierran a las niñas en los baños y les exigen que les den un beso o las tocan, no sé, pero la profesora sí hace la loca. Muy bien, pues hay que investigar esto y hay que llevarlo al Ministerio de Educación con primera instancia y segunda a la Fiscalía. Yo creo que tenemos que hacer más allá de esta denuncia. Eso sí quisiera que usted me ayude por ahí. Bueno, yo ya hago lo que está a mi alcance, que es ponerlo en público y que ustedes también hagan lo suyo y me cuentan. Bueno, gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente, gracias por llamarnos. Hola, buenos días. Sí, buenos días, don Rafael. Solo quisiera hacer un comentario referente a don Rodrigo Ávila. Yo he tenido admiración por los areneros porque, si es verdad, yo nunca he robado porque nunca he tenido oportunidad, no porque todos en El Salvador nacemos con esa idiosincrasia. Pero Rodrigo Ávila ya raya de que tanto que propone, y ella tuvo 2 periodos, pena oírlo, sinceramente. Este señor debería de buscar qué hacer. Ha tenido 3 periodos, si no me equivoco, en la asamblea, 2 periodos como director, y sinceramente no sabía lo que hizo. Ahora es de que le den espacio a gente nueva, con nuevas ideas, que propongan algo que de verdad se pueda hacer. Pero está repetir lo mismo cuando ya me dieron la oportunidad, como que da pena. Pase feliz día, don Rafael. Los felicito por tan bonito programa y muchas gracias. A sus órdenes, buen día. Dice, la corrupción salió a la luz en este gobierno. Estamos fracasados, sin empleo, sin seguridad, sin esperanzas. Gobierno de fracaso que renuncian igual que Maduro en Venezuela. Dice, este país necesita aprobar la pena de muerte y endurecer más las leyes. Pues el Papa ha dicho que no, que sea abolida la pena de muerte, que esto no está trayéndole nada a nadie. Ahora, la pena de muerte ya la tenemos en las calles de nuestro país, sin duda. El problema de los DUI dobles son para favorecer a los que compran votos para las elecciones, igual en Nuevo Cuscatlán, que la gente de la falda del volcán de San Salvador llegaron a votar. El problema de los DUI dobles, pues entonces dice, lo enfoca hasta ahí este televidente. Qué bonito programa, qué bueno que le guste. Bienvenido a Canal 8, dice. Pues gracias, bienvenido a Canal 8. El plan El Salvador Seguro es un completo fracaso. Después de 13 meses, el Ejecutivo insiste que es su norte en seguridad. De enero 2015 a enero 2016 pasamos de 11 a 23 homicidios diarios. Entonces, esto pues no está funcionando, dice Ricardo Sosa. Saludos, Ricardo. Durante las elecciones que ganó Mauricio Funes, 2.000 nicaragüenses y hondureños obtuvieron DUI. Los alojó en la Vía Olímpica el boxeador, dice el payaso. Pues, estas son cosas que salen a raíz de estas expectativas, pero que sean ciertas no sé, pero chambres sobre el tema de los DUI, votos de extranjeros, acarreados también, todo eso lo hemos escuchado durante los procesos electorales. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Un gusto saludarle. Igualmente, felicidades por su programa. ¿Cómo no? Yo nada más quiero hacer una pequeña denuncia. Yo vivo en Nuevo Lourdes Poniente. Y el problema es aquí, de hacerle un llamado nada más al alcalde para que venga a reparar estas calles. Aquí hay una colonia, se llama Nuevo Lourdes Poniente, es privado, y también en la calle, en Nuevo Lourdes, que no es privado. Estamos sufriendo por una serie de baches todos los días, que cada vez están peor. Entonces el invierno ya viene y vemos que aquí como que el alcalde llega nada más hasta Lourdes Viejo, en el centro, hacia allá, porque se ve que ustedes andan reparando calles, pero aquí en Nuevo Lourdes Poniente no viene. Gracias por llamarnos. El programa creo que es de los más objetivos, digamos. Sigan adelante. Gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Vamos a completar el tema de los DUIs con otra parte del problema. Hasta ahora hemos hablado de la administración, de la emisión, del registro, pero también hay otro elemento que tiene que ver con lo electoral, porque ahí, como ya se ha dicho, también tiene que ver el DUI. No es solo para eso el DUI, recordemos que el tema de identidad va mucho más allá.
y ha sido una gran falencia en este país tener control sobre la identidad y todo lo que tiene que ver con los ciudadanos. Recordemos que tenemos dispersas las formas de documentar todo, la partida de nacimiento, la emisión del DUI, el número del seguro social, tenemos tanta información dispersa que debería concentrarse en una sola base de datos, que es la que debería usar la policía, que es la que debería usar la fiscalía, usarse para todos los trámites legales en el país y las investigaciones policiales, las investigaciones de la seguridad nacional. Entonces todo esto tiene que ver con una buena base de datos, el pasaporte, todo está relacionado a nuestra huella, el registro de armas, la compra y venta de bienes y servicios, todo está relacionado a esta identidad y en la medida en que solo lo veamos por el tema del documento o de la parte electoral, no estaremos viendo todo el panorama que implica una buena base de datos para la vida nacional, que es una de las sugerencias que hacía también Rudolph Giuliani hablando de la lucha contra el crimen, ¿no? Bases de datos e información fehaciente y más fresca todo el tiempo para controlar positivamente a los ciudadanos. El tema es si se quiere hacer un control negativo de los ciudadanos. Pero en el tema electoral, que tiene impacto inmediato, los magistrados del tribunal han reconocido que existe un margen de error en el sistema de captación de datos del registro, que es con el cual se alimenta el padrón electoral, aunque sostienen que sigue siendo un sistema confiable. Aquí entramos ya un poquito en duda, ¿no? Porque no se puede hablar de confiabilidad si tenemos una cantidad de DUIs ahí que están en signos de interrogación. El presidente del tribunal, Julio Olivo, y los magistrados Ana Guadalupe Medina y Ulises Rivas reconoce que se han detectado casos de doble emisión de carnet a una misma persona por parte del registro y que como organismo electoral ya han detectado anomalías de este tipo a la hora de depurar el padrón electoral. De lo que usted habla incluso son temas que en el proceso de depuración ya lo habíamos reportado, dijo el señor Julio Olivo, presidente del Tribunal Electoral. Ahora también se sabe que la Corte de Cuentas está indagando acerca de la prórroga del contrato de la empresa de DUIs, al tiempo que los cuestionamientos sobre el tema van en aumento. O sea, el Tribunal Electoral todavía parece no se quiere meter sobre evaluar la confiabilidad del registro y de la emisión del documento único, pero estas cifras, un contrato, el vencimiento de los DUIs al año 2018, cuando vienen otros periodos electorales, pues todo suma para que haya una preocupación. Está con nosotros al teléfono el doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, un hombre que conoce la ley, un hombre que conoce los procesos electorales y tiene sobre esto evaluación. Gracias, doctor Ulloa, por acompañarnos, un gusto saludarle. Gracias a ustedes por la llamada, es un gusto poder compartir con ustedes. ¿Qué evaluación hace, doctor, de esta situación alrededor del DUI, del RNPN, de la empresa que lo emite y la confiabilidad para los próximos procesos electorales? ¿Habrá algo de qué preocuparnos aquí? En efecto, yo creo que este tema no solo es una preocupación académica, ni mucho menos teórica, sino que ya hay casos concretos en los cuales la duplicidad en las inscripciones en el Registro Nacional de Personas Naturales ha modificado resultados electorales. Y yo tengo dos casos que ya están judicializados, digamos, denunciando este hecho, o sea, el mal uso de las inscripciones de los electores en el registro electoral que se produce del registro que genera el RNPN. Uno es el caso de San Lorenzo, un municipio allá en el departamento de Aguachapán, donde se presentó al Tribunal Supremo Electoral la denuncia demostrando cómo el manejo de esta información electoral, el cambio de personas de un domicilio a otro, había hecho que un partido político ganara las elecciones cuando los que habían ido a votar no eran residentes de ese municipio. Eso fue en las elecciones de 2012. En las elecciones recién pasadas, estas del 2015, tenemos otro caso que ya está en la sala constitucional porque se presentó por la vía del amparo, porque ya que el Tribunal Supremo no nos resolvió el tema que lo denunciamos como un delito de transhumancia electoral,
ahora se llevó por la vía de amparo a la Sala de lo Constitucional y es el municipio de San Buenaventura en el departamento de Usulután. Ahí se ha podido establecer que mediante este mismo traslado de electores de un municipio a otro, o un partido gana la elección en un municipio con supuestos ciudadanos, electores de ese municipio cuando no correspondían ahí. Se ha logrado establecer mediante las fichas de inscripción en el RNPN que fueron desplazados para poder incidir en el resultado electoral. Entonces, como ves, ya no se trata solo de un problema técnico, jurídico, financiero incluso, pues, y de violación a la ley de contrataciones públicas, como se ha estado diciendo, de que se ha hecho una prórroga de 5 años de un contrato, en fin, todos los otros aspectos que se han evaluado en tu programa, sino que aquí ya estamos viendo efectos políticos electorales. Y si es cierto, como decía el representante de la empresa auditora, de que hay un margen de error que se le está permitiendo de un 2%, y eso va a significar más de 100.000 posibles duplicidades que pueden ser aceptadas por el sistema, estamos corriendo un grave riesgo de que los próximos resultados electorales puedan ser alterados, sobre todo si conocemos la historia electoral de las presidenciales de los últimos 2 procesos, en los cuales en el 2009, 2010, en el 2009 se gana con menos de 60.000 votos en una elección, y en el 2014 con menos de 6.000 votos. Entonces estamos frente a una eventualidad muy posible de que se pueda tener resultados electorales basados en una registración de ciudadanos electores que no corresponde a la realidad. ¿Qué es lo que convendría en este momento? Hablando en términos electorales, ¿una depuración o realmente un alto en el camino y contratar otra empresa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque esto es vital, pero al mismo tiempo es un proceso bastante complicado y delicado a la vez. Mira, yo creo que lo que se trata es de tener la voluntad política y la capacidad técnica y profesional para hacer bien las cosas, porque lo mismo veíamos cuando se usaba la cédula de identidad para votar, de que en las alcaldías se hacían emisiones de cédulas que se daban a personas del partido que estaba gobernando el municipio para que pudieran ir al resultado. Si ahora vamos a hacer lo mismo con el TUI, lo que estamos haciendo es reeditando las viejas prácticas fraudulentas del pasado. El problema es que con el TUI, como ahora ya es un documento único que sirve para todos los actos jurídicos de la vida, no solo es un documento electoral, entonces esto complica más porque estás creando identidades que pueden afectar no solo procesos electorales, sino otras actividades, pueden ser de carácter económico, de carácter judicial, de cualquier otro tipo. Y este es el mayor riesgo que presenta una incertidumbre en un proceso como este. Como bien se ha dicho, los márgenes de error que se permiten, porque recordemos que toda obra humana no es perfecta, tiene siempre un margen de error, pero los procesos tecnológicos se han diseñado justamente para minimizar los márgenes de error. Y aquí se hablaba pues de que se va a permitir el error de una huella por cada 1 millón. Bueno, entonces eso es un margen que está bastante en los estándares de los procesos tecnológicos. Sobre todo cuando se habla de los sistemas AFIS, que bueno, AFIS es por las siglas en inglés, del Automatical Fingerprint Identification System, que supuestamente nos da la certeza de que mediante la huella digital, que es única en cada ser humano, no va a haber la posibilidad de duplicidades. Entonces lo que se requiere es tener primero la voluntad política de hacer bien las cosas y no ir a una institución de esa para manipularla con fines políticos o electorales. Segundo, la capacidad técnica, es decir, de que la prestación del servicio se va a hacer con la mejor tecnología, con la seguridad informática y con los estándares y supervisión y auditorías que los estándares internacionales requieren. Y tercero, con un profesionalismo y una capacidad de dirección que no sabemos ahora pues si está a la altura de las demandas. Es decir, esta institución que se le vio siempre como una cenicienta dentro de la administración pública, ahora
estos periodos cobra relevancia. Anteriormente incluso hay muchos debates que se dieron cuando yo estaba como magistrado en el tribunal, de que queríamos que el RNPN fuese parte de la autoridad electoral. Sin embargo, se creó como institución autónoma y a veces ahí la administración en la junta directiva, donde se le ha dado participación a los partidos políticos, están representados todos los partidos, la junta de vigilancia, el tribunal, tiene un componente fundamentalmente político-electoral. Entonces desde ahí ya el diseño y el énfasis va en el tema político-electoral. Creo que eso le resta importancia a las otras áreas y a las otras aspectos de la vida jurídica en la que el individuo participa, y de la cual el componente electoral es uno, nada más. Pero para casarse, para comprar un acto, para cambiar un cheque, para cualquier actividad jurídica, es el DUI el que sirve de documento de identidad, por eso se llama documento único de identidad. Entonces la conclusión es esa: o lo hacemos ya y se toman las decisiones en este momento preciso, cuando estamos todavía a una prudente distancia de las próximas elecciones y del periodo de vencimiento de este documento, para evitar cualquier sospecha o cualquier perspicacia sobre el uso político y electoral de este documento. Aquí la palabra clave sin duda es confianza, garantizarle confianza al usuario de que ese DUI está bien para todos los usos que tiene, confianza a los partidos políticos de que se puede contar con ese documento para elecciones transparentes. Ahora, está quien dice que mejor lo emita directamente el RNPN, es decir, volver a las manos del gobierno la emisión y manejo de todo esto. Hablando de confianza, ¿pensaría que eso es mejor, doctor? En el diccionario electoral de CAPEL hay una entrada que se llama identificación electoral, que me tocó escribirlo a mí hace ya varios años, y ahí yo presento los distintos modelos que hay, porque como muchos aspectos de los sistemas electorales, no hay un modelo único, hay diversos modelos y ni hay un modelo que es mejor que otro. Eso aplica a cada uno de los países según su cultura, según su nivel de institucionalidad, etcétera. Entonces, modelos de países federales donde los estados tienen autonomía para emitir sus documentos, caso de Estados Unidos, modelos de sistemas únicos, en caso de México, o modelos donde el estado es el que lo provee, que por ejemplo el caso de Costa Rica, que en el Tribunal Supremo Electoral está integrado el registro. Pero aquí decimos nosotros, vamos a ensayar, vamos a crear el RNPN y le vamos a dar esta función al sector privado, que salga bajo una licitación y que en la licitación participen empresas de todo el mundo que tienen esta capacidad. Mira, desde cuando yo era magistrado, vinieron por lo menos 5 empresas internacionales con financiamiento, sobre todo en el caso español, que vino el presidente Felipe González de esa época, porque estábamos en ese debate de que queríamos ya salir del viejo carnet electoral y pasar a un documento único. Y vinieron una empresa navarra, vino la Casa de la Moneda de España, que había hecho este tipo de registro en Bolivia, es decir, muchas empresas canadienses, en fin, que querían competir. Pues de eso se trata, de escoger al mejor. Pero aunque tú escojas a la mejor empresa, si no le pones un marco de referencia, que eso es lo que se llama la base de la licitación, que es lo que tu país, tu necesidad de servicio público requiere, la empresa te va a dar lo que le pidas. En esa época nos ofrecían ya tarjetas inteligentes con chips, fusiones moleculares indestructibles que hacían imposible de falsificar documentos. Es decir, habían tantas ofertas en el mercado, y te estoy hablando de hace más de 15 años, que hay para dónde hacer bien las cosas. El problema es que si le ponemos, por ejemplo, ahora en la base de licitación dice de que solo se permite un error de una huella por millón, y tú estás diciendo que vas a aceptar 2% de error, pues no es el problema de la empresa si es buena o mala, el problema es que tú estás fallando como cliente. Y ahí es donde yo siento que la debilidad nuestra es de no tener la capacidad de hacer un diseño de la base de la licitación, y si lo hacemos a ese nivel, no tener la capacidad técnica de estar supervisando de que la empresa cumpla con lo que se comprometió en las bases de licitación. Y si la empresa cumple, pues de saber que no se están violentando otros procesos, como en este caso de una prórroga sospechosa de la extensión del contrato por 5 años. Entonces, es toda una cadena
de decisiones, de situaciones en las cuales solo los ciudadanos, solo los medios de comunicación podemos estar vigilantes de eso, porque estamos viendo que la institucionalidad se va debilitando, que los procesos se van violentando y que las instituciones van siendo puestas al servicio de intereses políticos particulares. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por participar y por darnos sus opiniones en este tema, como hemos dicho, delicado, muy importante para el país. El doctor Félix Ulloa, en su calidad de ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Antes de irnos al tráfico, vamos a leer algunos de los WhatsApp que tenemos acá pendientes de lectura. Al gobierno central todo lo que hace le queda grande, vive y gobierna recordando el pasado, pero no hace nada por el presente o el futuro de los salvadoreños. Qué vergüenza lo de la convocatoria de Nayib frente a la Fiscalía. Que haya hecho cosas buenas no le quita la vergüenza de llevar gente que no sabe para qué la llevaron a la concentración de la Fiscalía. Este gobierno ya aprendió a echarle la culpa a sus antecesores, pero es porque seguidores les creen todo lo que ellos dicen. Ya es hora que el gobierno empiece a trabajar por el pueblo y deje de mentirnos a todos. Nuestra familia y yo nos enorgullecemos por su nominación de mejor presentador en Centroamérica y México. Se lo merece y más bendiciones y esperamos que gane. Felicidades, muchas gracias, muy amable. Buenos días, sería bueno que el gobierno venda esos disque aviones que compró Funes, aunque sea la chatarrera, para que de ahí recuperen el dinero que quieren. Como dice, buenos días, lo que pasa cuando se trata de entrevistar, como periodista se envía la propuesta para hacer la entrevista, pero como ellos saben que están mal, no acceden. Y hasta uno como comunicador recibe insultos de esta gente. Yo lo viví con Oscar y Ortiz y recibía desprecio y ataques verbales por los temas que abordaban en Santa Tecla. No les gusta la verdad, pero esa es la realidad. Ortiz no es lo que muchos creían, a mí ni me recibía en su despacho, dice, me imagino, algún colega periodista. Buenos días, bonito programa. Pregunta es que se puede traer gente a votar del lado de Guatemala con DUI falso, ya que eso es una costumbre vieja de un alcalde tránsfuga. ¿Se le puede proporcionar partidas falsas a los chapines? Pues bueno, los sistemas están tan vulnerables que eso se hace. La partida de nacimiento es algo que aquí se comercializó y también en los demás países, también le dan partida de nacimiento en Guatemala. Todos estos sistemas, lo que hemos tenido que venir haciendo es perfeccionándolos precisamente, y repito, si no hay una visión más amplia del tema del documento de identidad, más allá de solo votar, pues entonces no llegaremos a tener estas bases de datos únicas que garanticen también la total confianza y seguridad de que es un documento único de identidad y que ahí está toda la información necesaria de cada ciudadano para los efectos de ley que eso conlleva. Vamos al tráfico y seguimos con otros temas publicados hoy. Sometimes I wonder